Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 20 de abril, le tenemos las noticias. Con un costo de 3.280 millones de pesos de obras multianuales, este fin de semana se puso en operación el teleférico de Uruapan. El gobernador Alfredo Ramírez afirmó que este transporte no es para fifís, mientras que la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada, lo consideró un servicio para los pobres. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, aclaró que lo más importante para la ciudad es la seguridad, ya que de nada sirve mejorar la movilidad si los ciudadanos no pueden salir a las calles. Con vallas metálicas, un amplio operativo de seguridad y movilización de funcionarios, estudiantes, burócratas y personas del interior del estado, se realizó el evento con el que se formalizó la inauguración del teleférico. El subsecretario de Gobernación del Estado, Juan Daniel Manso Rodríguez, aseguró que la construcción del teleférico no violentó las suspensiones judiciales por los amparos que promovieron ciudadanos, al señalar que todos se perdieron. El expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, denunció una serie de irregularidades en el cateo que realizaron autoridades ministeriales en su domicilio y manifestó disposición a declarar cuando se le requiera. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, precisó que la diligencia no tiene relación con la indagatoria por el homicidio de Carlos Manso, sino con una investigación por trasiego de drogas y armamento, en la que no está involucrado el exfuncionario. Este sábado se confirmó el homicidio del ambientalista de Salvador Escalante, Lázaro Mendoza Ramírez, quien fue encontrado en un vehículo incendiado en un camino de terracería y había sido reportado desaparecido 4 días antes. Es el segundo defensor ambiental asesinado en menos de una semana. Ante el nombramiento de coordinadores estatales que han realizado varios partidos políticos, el árbitro electoral Ignacio Hurtado Gómez aclaró que la figura está permitida siempre y cuando no se usen recursos públicos o se hagan actos de promoción anticipados. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes 20 de abril. Somos Postdata. Hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en Facebook, ahí nos encuentra como postdata.news y también listos en la plataforma de la televisión. Ahí también estamos en Radio Tele, en el canal número 8 de su telecable. En este caso, en punto de las 8 de la mañana, ahí tenemos esta retransmisión. Bienvenidos todos, muchas gracias. Soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus comentarios, críticas, opiniones, sugerencias. Todo es bienvenido. Déjenos aquí en el Facebook su comentario, su opinión, o bien mándenos un mensaje al WhatsApp 44 33 18 10 22 y más adelante, por supuesto, le daremos lectura. Esta mañana le estamos arrancando en 14 grados, una mañana agradable, fresca nada más, y nos dice el meteorológico que hoy va a ser un día nublado, no se presumen periodos de sol, así es que será nublado y posibilidades de lluvia por la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Nos dice que esto va a ayudar a que la temperatura hoy sea menos intensa que en días pasados, que hemos alcanzado pues los 30 grados y ha estado sofocante. Bueno, pues hoy la máxima 25 grados, para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos con las noticias. Con un costo de 3.280 millones de pesos de los recursos que salen de las obras multianuales, este fin de semana se puso en operación el teleférico en Uruapan. El gobernador Alfredo Ramírez afirmó que este transporte no es para fifís,
mientras que la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada, lo consideró un servicio para pobres. Estos son los detalles. El teleférico no es para fifís, aclaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al inaugurar este sistema de transporte en la ciudad de Uruapan, hasta donde se trasladó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para el evento, donde afirmó que este servicio es para los pobres. La puesta en operación del primer teleférico de Michoacán requirió una gran movilización tanto de funcionarios como de trabajadores de diversas dependencias estatales, estudiantes y ciudadanos del interior del estado a la perla del Cupatizio, donde Ramírez Bedoya dijo conocer las críticas en su contra, pero advirtió que continuará con la transformación del estado. A unos escasos metros de las vallas metálicas que separaban a funcionarios e invitados especiales del resto de los asistentes, reveló el contenido de una conversación con habitantes muy encumbrados de la ciudad. Me decían algunos habitantes muy encumbrados de Europa, la élite, los fifís, que para qué iba a ser un teleférico en Uruapan, Bedoya. ¿Saben qué les respondí? No es para ustedes. Ustedes andan en Mercedes-Benz, BMW, blindados. No, el teleférico es para el pueblo de Uruapan. Es para la gente de Uruapan. Es para la gente de a pie. Con un costo de 3.280 millones de pesos de obras multianuales, el mandatario aclaró que el proyecto se ejecutó sin deuda pública. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, acudió al evento en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien se sumó al mandatario y aseguró que el teleférico es un servicio para pobres. Porque con este proyecto efectivamente decimos y hacemos realidad de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero le agregamos algo más. A los pobres, lo mejor. Y este es uno de los mejores proyectos. Les quiero decir algo. El mejor transporte del mundo son los cablebuses. A nombre de la empresa Doppelmayr México, su CEO, explicó que el teleférico opera a través de 47 torres, 91 cabinas y 6 estaciones a lo largo de 8.4 kilómetros, con una capacidad para 54,000 pasajeros al día y en la que aseguró que se minimizaron las afectaciones ambientales. Con la experiencia que tenemos de los 130 años que tiene Doppelmayr y con las facilidades que nos han aportado tanto el municipio, gracias Presidenta y gracias señor Gobernador, pudimos minimizar todas las afectaciones de un proyecto de este tamaño. Nos tomamos 3 días por cada torre para poder instalar la torre. Con la torre más alta de 45.95 metros, que tuvimos reducir el impacto urbano y ambiental en las zonas aledañas como el Parque Nacional Barranca de Capaticio. El proyecto estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí lo que se señala en la inauguración de este teleférico no es para fifís, dice Alfredo Ramírez, es para los más pobres, dice Claudia Brugada, jefa de la Ciudad de México. Y pues suena ridículo lo que señala Alfredo Ramírez y Clara Brugada. La verdad es que no sé si alguien les haga saber eso, que se escuchan ridículos, que se escuchan hipócritas, porque si usted hace un recuento de daños, así como dice Alfredo Ramírez, de quienes andan en BMWs, Mercedes y camionetotas machuchonas, como decía su gurú, blindadas, pues la respuesta está clarísima. Alfredo Ramírez usa esos vehículos, él se mueve en esos vehículos y no está mal, es el gobernador y pues tiene que cuidarse. Pero qué ganas de estar peleando, qué ganas de estar polarizando a la población. ¿Quiénes más usan estos vehículos?
pues todos los que usted quiera de la 4T, incluido el corruptazo de López Obrador, que nada más se subía al carrito blanco cuando sabía que lo iban a fotografiar, a videograbar, pero todo el demás tiempo andaba en camionetonas y bueno, de las que él llamaba machuchonas. Qué ganas de ser hipócritas, qué ganas de ser falsos. Dice Alfredo Ramírez que no es para los fifís, y entonces ¿qué hacía él ahí? ¿Qué hacía trepado él en el teleférico? La verdad es que qué ridículos. En el concepto de López Obrador, que cómo dio lata con eso, era para los que usaban esas camionetotas o comían en los mejores restaurantes o viajaban en primera clase. ¿Quiénes hacen eso? Todos los de la 4T. Y lo hacían desde antes porque la mayoría viene del PRI, del PRD y también del PAN. Es esa la mezcolanza. Alfredo Ramírez se conoce todos los restaurantes de Morelia, los más fifís, y en todos le dejan un lugar oculto, le ponen alguna mampara para que no se vea y de eso no habla. Pero cuando se echa unos tacos en la calle, los presume por todos lados. Esa es la hipocresía y ese es el ánimo de polarizar a la población. Tan sencillo como es poner en marcha una obra polémica porque se hizo, como ya le presentamos aquí el pasado viernes, sin importar los procedimientos legales que se ganaron por parte de un abogado, que además terminó muerto, ganó suspensiones, 4 suspensiones, y de todas maneras continuaron las obras y él terminó asesinado. Así es que bastaba con ponerlo en marcha, pero no, estos gobernantes hipócritas, falsos, les encanta poner a la gente a pelear, les encanta generar polarización y en su evento pues hacen lugares específicos, le ponen vallas para que vayan los fifís a los que se refieren. Y él mismo les genera las mejores condiciones a esos que les dice que no es para ellos el teleférico. Y a toda la demás gente, a los pobres como él les llama, los pone detrás de las vallas, a esos en el montón, a esos en el sol, pero a los otros, a los que llama fifís, les dio sus lugares específicos. Vaya nivel de hipocresía de estos gobiernos que tenemos hoy de la 4T. Pero bueno, hay mucha gente que le sigue creyendo y que se sigue chupando el dedo que les dan con atole, ni hablar. Déjeme decirle también que al acudir a este evento oficial de la inauguración del teleférico, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, cuestionó de qué sirve mejorar la movilidad de las personas si no pueden salir de sus casas. Advirtió que lo más importante es tener una ciudad segura, como exigía su esposo asesinado, Carlos Manso. Carlos Manso también alguna vez le dijo a Alfredo Ramírez, por cierto, que era un fifí de closet, cuando Alfredo Ramírez, ¿se acuerda usted de las críticas iniciales, incluso de la propia Claudia Sheinbaum, porque se llevaba a cabo la Fórmula 1? Bueno, pues se desgarraban las vestiduras, decían que era un evento para fifís, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí andaba Alfredo Ramírez y en esos días Carlos Manso le decía que era un hipócrita, que era un fifí de closet. Y bueno, pues Grecia Quiroz señala que prefiere seguridad que movilidad. Lo más importante que es la seguridad, que los ciudadanos podamos salir a la calle libremente, porque ¿de qué nos sirve mejorar la movilidad y que la gente no pueda salir a la calle? Como presidenta municipal, aplaudo todo lo que llegue a beneficiar a los ciudadanos, pero también no dejaré de exigir lo que nos haga falta para mejorar nuestras condiciones de vida en el municipio de Uruapan. Me gusta tener un Uruapan con buena movilidad, pero más me gustaría ver una ciudad más segura, como en su momento lo pedía nuestro presidente Carlos Manso.
Y como ya le señalaba, pues con vallas metálicas que impidieron el paso al grueso poblacional, ahí se pone en evidencia lo que ya decía Alfredo Ramírez, vallas que dividieron a los invitados especiales de los ciudadanos que acudieron, muchos de ellos acarreados, muchos de ellos funcionarios de confianza del gobierno del estado que tuvieron que asistir, así se los pidieron, cada dependencia debía llevar un grupo para que se viera nutrido y ese grupo quedó detrás de las vallas, delante de las vallas, un poco más cómodos, aunque todos bajo el intenso sol, pero había un grupo privilegiado de los que Alfredo Ramírez les llama fifís. Y bueno, pues además de esto, un amplio operativo de seguridad, bárbara seguridad por todos lados. Está claro que es un asunto que se sigue adoleciendo en Uruapan, la seguridad, y por ello, pues tantos elementos para vigilar este evento. Hubo además, como ya le decía, movilización de funcionarios de confianza de niveles menores, pero que debían estar presentes, estudiantes, se observaron burócratas y personas del interior del estado que llegaron ahí. Dicen algunos que se pusieron de acuerdo y se contrataron algún servicio de transporte para llegar hasta ese lugar. Ahora iban más preparados, digamos, para dar respuestas ante este tipo de preguntas. Pero así se llevó a cabo este evento que dice Alfredo Ramírez, no era para fifís. Con vallas metálicas, así como elementos de seguridad estatales y federales, se resguardó este sábado el perímetro en el que se desarrolló la inauguración del teleférico de Uruapan, en la estación de Hospital Regional. Al lugar se movilizaron trabajadores de diversas dependencias estatales, estudiantes, artesanos y ciudadanos, no solo de Uruapan, sino de otros municipios del estado, aunque debieron permanecer atrás del enrejado metálico, mientras las sillas fueron reservadas para funcionarios e invitados especiales. Se distribuyeron gorras, guindas y playeras a prácticamente todos los asistentes. Algunos acudieron atraídos por subirse a la canastilla, como don Arnulfo Ramírez, que a sus 71 años aguantó de pie desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 11 horas que inició el evento. Está bien, porque se transporta uno más rápido y ya. Va a servir harto. Vecinos como Beatriz reconocieron que algunas torres impedían el tránsito de personas o vehículos. Sin embargo, en entrevista, la mujer consideró que no son tantas. Pero no son muchas, o sea, no es pues muy común y bueno, todo está bien planeado. Muchos de los asistentes viajaron de otros lugares del estado. Destacaron 150 personas del municipio de Queréndaro, a quienes encabezó en el sitio Diana Romero, mamá de la alcaldesa, quien aseguró que no hubo ningún apoyo para el traslado. Somos como 150, nos quisieron acompañar, cada quien viene por su lado, pero aquí nos juntamos ya todos, así es. ¿Cómo le hizo? ¿Se cooperaron? No, cada quien viene con sus propios medios, sí. Cerca de 60 artesanos de Jarácuaro, municipio de Pátzcuaro, también esperaron de pie. Su representante Leobardo aseguró que se cooperaron para acudir al lugar y conocer el proyecto. Pues cada quien se vino como pudo y pues aquí estamos, sí, apoyando bueno la modernización de Uruapan. El evento inició cerca de las 11 de la mañana con 20 minutos y concluyó prácticamente una hora después. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Mientras tanto, el subsecretario de Gobernación del Estado, Juan Daniel Díaz Manso, aseguró que la construcción del teleférico no violentó las suspensiones judiciales por los amparos que promovieron ciudadanos, al señalar que todos se perdieron. En la documentación que le presentamos aquí el pasado viernes con el trabajo de Verónica García y las declaraciones de la viuda del abogado asesinado, pues solamente uno de esas 4 suspensiones terminó sin tener efectos, pero las otras 3 sí, y hasta donde sabemos siguen en curso. Juan Manso dice que no es así, quedó de mandar los documentos y hasta este momento no ha mandado absolutamente nada, pero eso es lo que él dice. Los amparos contra la construcción del teleférico en Uruapan se respetaron mientras estuvieron vigentes, aseguró el subsecretario de Gobernación del Estado, Juan Daniel Manso Rodríguez,
quien explicó que jueces dictaron medidas cautelares diferentes a la suspensión definitiva, por lo que fue posible continuar con el proyecto sin parar los trabajos. En entrevista, rechazó que la obra se haya ejecutado sobre todo y contra todos, al explicar que fueron respetuosos de las determinaciones judiciales sin afectar su desarrollo, al asegurar que todos los amparos se perdieron. No había suspensión, hubo acciones diferentes a la construcción de la obra que no impedían la suspensión definitiva. Tan es así, también es así, y hay que remarcar que todos los amparos que presentaron, todos fueron denegados, todos se perdieron por parte de los actores. No hubo uno que subsistiera o que pudiera acreditarse una violación a la suspensión. El funcionario hizo esta declaración luego de que María de la Luz Ortiz Sandoval, viuda del abogado asesinado Isidro Ramos Sandoval, denunció en entrevista reciente la violación flagrante a las suspensiones definitivas que logró su esposo desde finales del 2024 y luego en 2025. Entonces, incluso se utilizó la fuerza pública para continuar con la edificación, aunque en los expedientes públicos del Poder Judicial, en 3 amparos no se tiene sentencia, ya que se han promovido incidentes recientes. Manso Rodríguez reconoció la complejidad de la obra, ya que las torres debían colocarse en 47 espacios distintos y en cada uno enfrentaban una problemática diferente para la que tenían que buscar una solución. Recordó que se promovieron varios amparos, pero el más notorio fue el del fraccionamiento Bosques, donde Isidro Ramos era el presidente de la Asociación de Colonos y en el que pretendían que no se colocara la torre cuando se ocuparía un espacio que era propiedad estatal. Señaló que por ignorancia y porque querían conservar su jardín, algunos recurrieron al Poder Judicial, pero finalmente lograron acordar que se les otorgaría el resto del área verde en comodato al fraccionamiento, y con eso se salvó la inconformidad. Finalmente los amparos se respetaron mientras estaban válidos y vigentes sobre predios. El caso más notorio es el de fraccionamiento Bosques. El fraccionamiento Bosques era un predio de propiedad del gobierno del estado en un área de donación, y lo único que se buscaba era colocar la torre en esa área, y algunos vecinos desinformados, algunos y otros no, querían evitar que se hiciera la obra por conservar su jardín, pero no era un jardín del fraccionamiento, sino era un jardín del gobierno del estado, y que finalmente se combinó. De acuerdo a la información pública del Poder Judicial Federal, a la fecha solo el amparo 798/2024 tiene una sentencia. Se declaró sobreseído el 1 de octubre del 2025 ante la ausencia de una parte quejosa con interés legítimo. Los otros amparos siguen sus procesos sin tener una sentencia. En el 787 del 2024 se promovieron 154 incidentes desde que fue presentado, el último del 6 de abril del 2026. En el 67/2025, el último trámite se realizó el 30 de junio del 2025 y en el 6 del 2024, el último incidente se promovió el 14 de enero del 2026 para hacer referencia al fallecimiento del promovente, sin que se anexe ningún otro dato. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí este tema polémico, complicado, porque dice Juan Manso que ya ningún amparo, o mejor dicho, ninguna suspensión está vigente. La información que nosotros tenemos, los documentos a los que hemos llegado, y como ya explicaba Vero García, habla de 3 de ellos vigentes. En la entrevista, o posterior a la entrevista, Juan Manso abordó a Vero García para decirle que él tenía la documentación que avalaba sus palabras y que se las mandaría de inmediato. Intercambiaron número telefónico. Vero le mandó el clásico mensaje por WhatsApp para que mandara la información, y pues Juan Manso no ha mandado absolutamente nada. Así es que se queda eso como dicho, y pues incumplió su compromiso, su palabra de mandar la información pertinente. Pero eso es lo que él dice. Mientras tanto, la esposa del abogado asesinado señala que están vigentes, que los había tramitado su esposo, que los había ganado. Más allá de si el terreno era o no del gobierno del estado, había una suspensión dictada por los jueces, pero ya sabe usted que a Morena le vale un comino
lo que digan los jueces, lo que diga la ley, más ahora que los tienen bajo control, y siguieron con los trabajos pese a las suspensiones. Y luego, lamentablemente, resultó asesinado este abogado. Su esposa ha presentado una denuncia por su asesinato en estricto sentido contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, contra los hermanos, el presidente municipal entonces, Carlos Manso Rodríguez, y ahora el todavía subsecretario del gobierno de Alfredo Ramírez, Juan Manso Rodríguez. Eso es lo que hay hasta el momento, una denuncia que además pues ha caminado lento, como lo señaló también la viuda. Al respecto, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó que esté cerrada la investigación del asesinato del abogado Isidro Ramos Sandoval, que logró las 4 suspensiones definitivas contra la construcción del teleférico. Señaló que están pendientes órdenes de aprehensión y que la línea de investigación es el crimen organizado por algunos casos que él llevaba. Esto es lo que dice el fiscal, la línea de investigación por el tema del crimen organizado. Su esposa le platicó a Vero García que no había ninguna situación extraña con su esposo y que lo único por lo que se sintió presionado en algún momento fue por el tema del teleférico, y por ello ella presentó esa denuncia, pero el fiscal Carlos Torres habla de esta otra línea de investigación. Hay una orden de aprehensión sobre los supuestos hechores que tiene que ver con temas de delincuencia organizada, en la propia investigación de los grupos que hay aquí en Uruapan. Él era abogado de varios procesos penales y de varias personas que estaban privadas de la libertad, que es la investigación principal que se tiene, y que dentro del proceso que se ha revisado por la Fiscalía de Homicidio Doloso va en esa misma ruta y en esa vertiente sobre la dinámica que tiene que ver con los propios grupos de la delincuencia organizada aquí en Uruapan. Insisto, ya tenemos las órdenes de aprehensión giradas y estamos en la búsqueda de los hechores. Bueno, pues ahí queda la información de este fin de semana en torno a esta inauguración del teleférico, una obra que se hizo con los recursos de las obras multianuales, dineros que pone el empresario constructor o que consigue el empresario constructor, ya sea por su propia cuenta o a través de la banca, y luego el gobierno del estado les ha ido pagando de manera regular hasta llegar a esta cantidad de 3,280 millones de pesos. Hay quejas ahí de vecinos, estas que le refería que acumuló el propio abogado asesinado, donde se quejaron de que obstruyeron en algunos casos alguna cochera, usaron el área verde de un fraccionamiento privado que dice Juan Manso que le pertenecía al gobierno del estado, dentro de lo que le platicaron en su momento y argumentaba el abogado asesinado Isidro Ramos, pues también había algunas torres que se estaban construyendo en lugares complicados por su cercanía con toda la parte húmeda que rodea al parque de Uruapan, Parque Nacional, y pues generaba alguna intranquilidad a vecinos de que no fueran a resistir esas torres el teleférico. Bueno, en medio de todo esto ya se construyó y pues se ha convertido, además, habrá que decirlo, en la bandera de promoción política. Habrá que ver si alguien la denuncia, de Gladys Butanda, por lo que señala el artículo 134 constitucional. No deben difundir este tipo de obras con sus imágenes, con su voz, con su nombre, los funcionarios en funciones, pero pues está claro que este gobierno lo ha hecho Gladys Butanda, y vamos a ver si en algún momento hay alguna queja al respecto y ver si tienen alguna respuesta los órganos electorales. Por lo pronto, ahí se queda inaugurado el teleférico de Uruapan. En otros asuntos, el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equigua, denunció una serie de irregularidades en un cateo que realizaron autoridades ministeriales en su domicilio y manifestó que tiene disposición a declarar cuando se le requiera.
El expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, afirmó que la diligencia realizada este viernes en su vivienda presentó irregularidades legales y sostuvo que está en disposición de colaborar con las autoridades siempre y cuando se le informe formalmente de que se le acusa y se le entregue la carpeta de investigación correspondiente. A través de un posicionamiento en redes sociales, Campos Equihua señaló que durante la intervención en su domicilio no se permitió el ingreso de su abogado ni se le mostró el documento que autorizaba la diligencia. Que no está bien realizada con los aspectos legales. No soy abogado, pero parece ser que hubo varias situaciones que no se tomaron en cuenta. Y bueno, pues abrieron la casa, entraron, hicieron la diligencia, no le permitieron a mi abogado, no le enseñaron el documento donde había esa orden para realizar la diligencia. El exalcalde también explicó que actualmente no se encuentra en Uruapan, decisión que dijo tomó ante un ambiente de hostigamiento y señalamientos públicos en su contra. Indicó que solicitó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la posibilidad de continuar con sus actividades docentes desde Morelia y que con autorización de su escuela imparte clases en línea. En su mensaje sostuvo que desde tiempo atrás pidió a la Fiscalía General del Estado acceso a la carpeta de investigación para conocer los señalamientos en su contra y poder preparar su defensa. Aseguró que con la diligencia de este día quedó claro que existe un proceso de investigación en curso. Salí de Uruapan por ese ambiente de hostigamiento, con ese discurso que continúa de odio y pues con los señalamientos que han hecho públicos también pues la actual presidenta municipal y el subsecretario de Gobernación Juan Manso. Tomé la decisión de salir de Uruapan, solicité ante la Universidad Michoacana que me dieran oportunidad de poder dar las clases en Morelia y me contestó el abogado que no podía yo hacer un cambio de adscripción, pero que si el consejo técnico de mi escuela preparatoria me podía aprobar que diera las clases en línea. Campos Equihua insistió en que él es el principal interesado en que los hechos esclarezcan al considerar que la situación ha afectado su vida personal, su trayectoria como docente y su imagen pública. Asimismo, reiteró que de ser necesario acudirá a declarar, pero pidió que cualquier requerimiento se haga mediante notificación oficial y con pleno respeto al debido proceso. Creo que si me hubieran dicho o me hubieran notificado de ese cateo, pues también yo hubiera estado en la disposición de que fueran a abrir la puerta y demás, pero pues hacen todo un operativo que llama la atención, que genera esa situación de sospecha, que pone inquietos a muchos, pero pues aquí estamos de manera tranquila, sí, analizando todo para ver cómo vamos a actuar de manera legal. Finalmente, el exedil reiteró que continuará informando sobre el desarrollo del caso y que buscará atender por la vía legal cualquier requerimiento de las instancias de justicia para aclarar la situación. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Al respecto, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, precisó que la diligencia no tiene relación con la indagatoria por el homicidio de Carlos Manso, la diligencia que, entre otros lugares, se realizó en una propiedad de Ignacio Campos, pero señala que esta indagatoria no tiene nada que ver con el homicidio de Carlos Manso, sino con una investigación por trasiego de drogas y armamento, en el que no está directamente involucrado el exfuncionario Ignacio Campos. El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, descartó que el cateo que se realizó el pasado 17 de abril en la vivienda del exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, tenga relación con la indagatoria por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Aclaró que se trata de una investigación por trasiego de drogas y armamento. A pregunta expresa,
Precisó que se desarrollaron cateos similares en 6 domicilios de Uruapan y Gabriel Zamora en un tema relacionado con un personaje del que declinó precisar detalles. Se hicieron 6 cateos. Traemos una línea de investigación sobre un personaje y dentro de esta línea de investigación no tiene nada que ver con el tema Carlos Manso, es un tema adicional por trasiego de drogas y armamento. Es una investigación que se trae bien detallada y dentro de los cateos que se realizaron pues coincidió con el domicilio del exalcalde. Entiendo que el domicilio está abandonado, no está habitado y es lo que llevó a esta situación. Son domicilios de Gabriel Zamora y domicilios de aquí de Uruapan los que se catearon. Sin referirse a los hallazgos, el fiscal explicó que en 2 domicilios sí se encontraron elementos que aportarán a la investigación. Sin embargo, descartó que Campos Equihua esté sujeto a la investigación y rechazó precisar si familiares o personas cercanas estarían implicadas en los ilícitos que se indagan. Coincidió el domicilio que arroja el señalamiento y la investigación. ¿Sería alguna persona cercana a él? ¿Su cuñado? Son 2 en particular, pero uno en específico que se le está dando el seguimiento. ¿Y es familiar? Quiero ¿Es familiar? ¿Algo omitir ahí los datos en específico para que nos permitan con la investigación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Pues ahí la explicación del fiscal de Michoacán. Esta investigación no está dirigida contra Ignacio Campos y el tema al que se refiere Ignacio Campos, él seguramente suponía que tenía que ver con el asesinato de Carlos Manso por los señalamientos que ha hecho en vida primero Carlos Manso contra Ignacio Campos, Raúl Morón y Leonel Godoy, a quienes hizo responsables si algo les pasaba en algunos videos, y esta insistencia de Grecia Quirós de que hagan caso de lo que les dejó su esposo en los videos y que se investiguen a estos 3 personajes. Pero tampoco eso es todo. Carlos Manso, cuando asume la presidencia municipal de Uruapan, también presenta varias denuncias contra Ignacio Campos. O sea, hay el abanico de opciones donde está involucrado o señalado por lo menos por Carlos Manso, Ignacio Campos, pues son otras, pero ninguna de esas tiene que ver con lo que se llevó a cabo el fin de semana que generó pues todas estas reacciones. Y se presume que algunas de estas estén involucradas contra un familiar que también lo señaló en su momento Carlos Manso, de Ignacio Campos. Así pues, la batalla en Uruapan, una ciudad, un municipio complicado, con una inseguridad brutal, que le arrebató la vida a Carlos Manso ante, pues, un ánimo de no hacerle caso, de no tomarlo en cuenta, del gobierno federal, del gobierno estatal, que lo ningunearon y que finalmente terminó asesinado. Y en esa disputa que se daba en Uruapan en temas político-electorales, bueno, pues estaban implicados Ignacio Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón. Y por eso los señalamientos que se conocen y que no han trascendido tampoco a más. Así las cosas. Carlos Torres Piña también confirmó que el cuerpo que fue localizado al interior de un vehículo incendiado en el municipio de Salvador Escalante corresponde al ambientalista Lázaro Mendoza Ramírez, de quien se tenía reporte de desaparición presentado el pasado 15 de abril. Señaló que no se tiene registro de denuncia formal por amenazas en contra de la víctima ante esta situación. Con Lázaro suman 2 ambientalistas asesinados, escuche usted, 2 ambientalistas asesinados en solo una semana. Sí salió positivo el cuerpo que se encontró sin vida dentro de un vehículo. Ya los familiares ya habían reconocido el vehículo, algunas de sus pertenencias. Comentarles que no habíamos recibido una denuncia por parte de él, por parte de
de este sector, de esa compañía, de esa localidad, sobre alguna denuncia de alguna amenaza. No se había tenido, pero estamos dándole seguimiento. Él fue encontrado a distancias de su predio donde él labora, y en su predio se encontraron algunas pertenencias personales, una gorra, por ejemplo, pero también residuos hemáticos y algunos casquillos, que es lo que nos está permitiendo seguir con la investigación. Torres Piña también informó los avances de la investigación del homicidio ambientalista de Villamadero, Francisco Chávez, quien fue asesinado el pasado 12 de abril. Es el otro, lamentablemente, ambientalista asesinado en el rango de una semana. Señaló que ya se dictó orden de aprehensión contra el presunto agresor del defensor ambiental, que formaría parte de los grupos criminales que operan en esa zona. Justo el día de ayer se nos logró otorgar la orden de aprehensión contra quien fue el agresor, el posible agresor de este hecho lamentable allá a Villamadero. Vamos a omitir el nombre para poder hacer la investigación, la detención. Pues son de los que operan en esa región del sur de Morelia, de allá de Villamadero. El fiscal de Michoacán reconoció además que se encuentran prófugos de la justicia los 11 policías de Cuandureo a los que se suspendió la prisión preventiva oficiosa por determinación de un juez, luego de que habían sido detenidos tras los bloqueos que se registraron en varias zonas, luego de la detención y muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el pasado 22 de febrero. Explicó que no han sido localizados para cumplimentar la nueva orden de aprehensión que se dictó para discutir la medida cautelar. No hemos podido dar con el paradero. Se volvieron a reactivar las órdenes de aprehensión, y de acuerdo a la resolución que se emitió por la segunda instancia del ámbito local del Poder Judicial, pues nuevamente se reactivaron las mismas órdenes de aprehensión y por lo tanto están fugitivos en este caso. En otros asuntos, ante el nombramiento de coordinadores estatales que han realizado varios partidos políticos, el árbitro electoral Ignacio Hurtado Gómez aclaró que la figura está permitida siempre y cuando no se usen recursos públicos o se hagan actos de promoción anticipada. La verdad, esta tesis pues suena un tanto débil, porque está clarísimo que si van como, digamos, representantes de algún partido con la categoría que usted quiera, para poder recorrer todo el estado y hacer actos diversos, pues está clarísimo que lo que quieren es promocionarse, y que esa promoción pues termina siendo anticipada. Lo que cuidan estos actores es no decir nada referente a lo electoral, pero sin duda es una promoción anticipada. Pero como se le permitió a Morena en su momento, cuando López Obrador y sus corcholatas, bueno, pues ahora parece que están atados de manos los órganos electorales. Y dice el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, que hay que cuidarles dos cosas: que no haya uso de recursos públicos y que no sean actos de promoción anticipados. ¿Usted cree que no son actos de promoción anticipados? Bueno, esta es la explicación de Ignacio Hurtado. La figura de coordinador estatal se encuentra avalada en principio por tribunales, aunque su legalidad depende de que no se crucen límites como el uso de recursos públicos o actos anticipados de promoción, señaló el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez. Entrevistado sobre los nombramientos partidistas que han comenzado a darse bajo esta figura, el consejero presidente explicó que hasta ahora el criterio jurídico predominante permite su existencia siempre y cuando no se vulneren otras disposiciones electorales. Sí, o sea, en principio están avaladas, en principio, ¿no? Digo, no se excluye la posibilidad que se presenten algunas particularidades y que derivado de eso digan, oye, ¿sabes qué? Pues a ver, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, que repito, son las cosas que los tribunales tienen que ir definiendo, pero en principio está avalada.
O sea, en principio está avalada, ¿no? O sea, no implica propiamente una irregularidad. Hurtado Gómez precisó que la validez de estas coordinaciones no es absoluta, ya que cada caso puede tener particularidades que deben ser valoradas por las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, insistió en que de entrada no se trata de una figura prohibida por sí misma. Añadió que el punto central está en que dichas coordinaciones no impliquen uso de recursos públicos ni llamados directos al voto, pues eso sí podría configurar una infracción. En ese sentido, recalcó que actualmente esos nombramientos se ubican en la esfera interna de los partidos políticos antes de la etapa formal de campañas. Pues si está avalada, insisto, mientras no se transgredan otras cuestiones, pues no se le vería ni mayor problema en ese sentido, ¿no? Y cuando hablo de otras cuestiones, por ejemplo, que no se utilicen recursos públicos, ¿sí? Porque ahí sí, o sea, la Constitución es muy clara y en ese sentido, coordinación, no coordinación o como le quieras llamar, pues no se puede dar ese tipo de cuestiones, ¿no? Explicó que en este momento la disputa política por este tipo de figuras ocurre principalmente al interior de los partidos entre quienes aspiran a una eventual candidatura, por lo que todavía no puede hablarse en automático de una afectación directa al proceso electoral constitucional. También consideró que el fenómeno obliga a abrir una discusión sobre si se requieren reglas básicas más claras para ese tipo de cargos partidistas previos a las precampañas o incluso revisar si el marco actual debe flexibilizarse frente a las nuevas formas de hacer política. Hurtado Gómez subrayó que serán los tribunales los que sigan delineando los parámetros sobre esta figura y que esos criterios serán relevantes no solo para un partido, sino para todos los actores políticos que recurran a esquemas similares en el proceso rumbo al 2027. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 con una cobertura estatal, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en esta ciudad de Morelia y es que hay que tener precaución. Ya esta mañana se registró lamentablemente un fatal accidente en el que se ha involucrado una motocicleta y un vehículo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia Morelos, muy cerca del restaurante Carácuaro. Lamentablemente, a consecuencia de este incidente, el motociclista falleció. Su cuerpo quedó tirado sobre la carpeta asfáltica luego del impacto. En el área ya hay personal policial, también paramédicos, y la Fiscalía General del Estado para realizar las correspondientes actuaciones. Esto es en el sentido de Morelia hacia Pátzcuaro. Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida. También este percance dejó una mujer lesionada. Por otro lado, pero también en Morelia, un joven transeúnte fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Loma Larga, en la zona sur de la capital. Hasta el momento, la identidad del finado es desconocida. El hecho de violencia se registró sobre la calle Paseo de las Lomas, a una cuadra de la avenida alias Solórzano. Unas personas escucharon detonaciones, luego vieron al ofendido tirado en vía pública, por lo que avisaron al número de emergencia. Minutos después, arribaron oficiales de Policía Morelia, quienes confirmaron el deceso del masculino. En el suelo quedaron regados al menos 12 casquillos percutidos. En cuanto al finado, él tenía entre 25 y 30 años de edad. Finalmente, pero también en Morelia, 2 hombres fueron baleados en la colonia El Molino, aledaña al Parián, al poniente de la capital, luego de haber estado en un palenque clandestino. Al lugar ingresaron unos sujetos armados quienes abrieron fuego en contra de los presentes y enseguida se dieron a la fuga. Lo anterior tuvo lugar en el palenque ilegal Club Parián. Tras los disparos, 2 masculinos quedaron lesionados. Ellos fueron sacados por los encargados del establecimiento y subidos a una camioneta Jeep de color gris estacionada sobre la calle 2. Sin embargo, una de las víctimas falleció en los asientos traseros. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los agraviados. Él respondía al nombre de Daniel, de 35 años de edad. Asimismo, los rescatistas auxiliaron al lesionado y lo canalizaron hasta un hospital, paciente que responde al nombre de Jesús, también de 35 años. Los oficiales acordonaron el palenque, pues quedaron regados varios casquillos percutidos. Además, adentro había gallos muertos y fueron aseguradas más de 24 aves, las cuales quedaron a disposición de la Fiscalía de Protección Animal y Medio Ambiente. Mi estimado Carlos, es la información. Vaya manera de arrancar la semana, mi estimado Marcos. Venimos ya con una tendencia así desde el fin de semana, en particular en la zona región Morelia. También accidentes que tuvimos, agresiones, uno de ellos el día de ayer también en la madrugada. Un carro terminó destrozado en la salida Charo, desafortunadamente también con víctimas mortales. Hay que bajarle 2 rayitas al acelere, mi estimado Marcos, ser más cuidadosos y en especial a nuestros amigos que usan motocicletas, caray. Ojalá que tomemos cartas en el asunto. Muchas gracias, Marcos. Aquí al pendiente, buen día. Híjole, tomemos conciencia porque sí hay un incremento importante en los accidentes. Dejemos de andar tan acelerados, manejemos con más precaución, dejemos el celular al manejar. Y quienes andan en motocicletas sean más precavidos, no rebasen por todos lados, complican la buena convivencia en la vía pública y provocan accidentes. Ojalá que lo tengamos en cuenta. Hoy la verdad es que la ausencia de una aplicación del reglamento de tránsito, la ausencia de una vigilancia mayor de elementos de tránsito para contener a los motociclistas, pues se ha vuelto un caos, y a la par, pues también automovilistas que abusan luego de la velocidad y se vuelve complicado. Ojalá que lo tomemos en cuenta porque pues son demasiados accidentes y en motocicleta lamentablemente muchos accidentes cobran la vida del conductor. Ojalá que lo tomen en cuenta. Déjeme informarle que
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán advirtió con iniciar una jornada nacional de movilización que incluirá la toma de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México si el gobierno federal no resuelve la problemática de contaminación ambiental que genera la geotermoeléctrica de los azufres en el oriente del estado. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán advirtió que si en un mes no hay respuestas concretas de la Federación a sus exigencias sobre la crisis ambiental y de salud que enfrentan comunidades originarias, emprenderán una jornada nacional de protesta que incluiría la toma de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México. El vocero del Consejo, Pavel Uliano Guzmán Macario, al informar que tras las recientes movilizaciones se abrió una mesa de diálogo con autoridades federales en la que se alcanzaron acuerdos iniciales, aunque reconoció que aún no hay solución de fondo a las demandas planteadas por las comunidades. Vamos a estar emprendiendo una jornada nacional, vamos a tomar las instalaciones de la CFE en la Ciudad de México, ya es un acuerdo también de asamblea, entonces nos estamos preparando, ahorita están en periodo de organización los compañeros y vamos a ver qué resultados se dan, no vamos a soltar este tema porque pues sigue aumentando alarmantemente el número de compañeros que padecen de hemodiálisis. El vocero explicó que como resultado de la movilización, funcionarios federales sostuvieron una reunión con representantes indígenas y se comprometieron a entregar los estudios de impacto ambiental que afirmó han sido solicitados desde 2022 sin obtener respuesta. También se acordó la realización de estudios de manantiales, una nueva inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa y una visita técnica de oficinas centrales programadas para mayo. Guzmán Macario detalló que las comunidades también demandaron atención para personas con enfermedades renales, la instalación de filtros o purificadoras de agua y una unidad de hemodiálisis para pueblos indígenas, temas sobre los que dijo todavía no hay una respuesta definitiva. Ese mismo día de las movilizaciones vinieron dos directores, director de concertación política de la Secretaría de Gobierno Federal y otro director que según nos dicen fue mandado directamente por la Secretaría de Gobierno Federal. Se tuvo una mesa con ellos y se llegaron a algunos acuerdos y se llevaron peticiones. El primer acuerdo es que van a entregar la información de los estudios de impacto ambiental. El representante indígena indicó que además el gobierno federal se comprometió a respaldar una campaña de detección oportuna de afectaciones a la salud, tanto en recién nacidos como en menores de edad, la cual, según lo planteado en la mesa, debería comenzar en un plazo no mayor de 15 días. En paralelo, informó que el próximo miércoles se desarrollará una reunión en la comunidad de Sirahuén con autoridades ambientales y otras instancias federales y estatales, donde se presentará información sobre tomas ilegales de agua, deforestación y afectaciones al entorno. Añadió que también solicitaron la presencia de personal de seguridad pública ante los problemas recientes de tal ilegal en la zona. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente y productiva semana. Nos escuchamos o nos vemos mañana. Hasta entonces.